Forner, un compromiso por la calidad visual, presenta a los siguientes profesionales, líderes de opinión. Dr. Alberto Zambrano, Dr. Julio Manciti, Dr. Robert Anthony Kaufer, Dr. Robert Anthony Kaufer, director médico de Kaufer, Clínica de Ojos, nacido en Washington, D.C. el 17 de noviembre de 1965, título de especialista en oftalmología universitario, Universidad del Salvador en Buenos Aires, título de especialista en oftalmología, Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, Consejo Argentino de Oftalmología, Sociedad Americana de Cataratas y Cirugía Refractiva, Sociedad Latinoamericana de Cataratas y Cirugía Refractiva, Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva. Especialista en cirugía de cataratas y refractiva en Kaufer, Clínica de Ojos, donde asimismo desempeña el cargo de director médico desde 1992 a la fecha. Asistencia a numerosos congresos nacionales e internacionales en calidad de disertante e invitado especial. Bueno, la idea va a ser un poquitito hablar sobre la cirugía de cataratas, es decir, y para empezar vamos a describir qué es la catarata. La catarata básicamente es la opacificación de una lente que tenemos adentro del ojo, que se llama cristalino, que ese cristalino hasta los 40 años también nos sirve como elemento para poder enfocar, es decir, para poder enfocar en distintas distancias, que a partir de los 40 años comienza a perder la efectividad y empieza lo que se llama la presbicia. Pero volvamos para atrás a lo que es la catarata, que es la opacificación del cristalino. Cuando nosotros tenemos esa opacificación del cristalino, se llama catarata, y eso provoca una disminución en la calidad de la imagen. Cuando tenemos esta catarata, lo que hacemos es, cuando hacemos la cirugía de la catarata, lo que hacemos es remover este cristalino que está opaco y lo vamos a reemplazar por una lente intraocular transparente. Esta lente opaca que nosotros sacamos cumple una función y tiene un determinado aumento que nosotros lo vamos a reemplazar con esta lente intraocular, que esta lente intraocular, uno de los principales avances que han habido durante estos últimos años, es el advenimiento de poder colocar esta lente intraocular que en vez de ser monofocal, que tenga otras características y poder corregir otros defectos que tenemos en el ojo. Uno de ellos es el astigmatismo, es decir, tenemos estas mismas lentes intraoculares que pueden corregir astigmatismos previos, que hasta ahora o no los corregíamos o los teníamos que corregir haciendo una segunda intervención. Y actualmente el advenimiento de lo que llaman las lentes intraoculares multifocales, que hacen que el paciente prácticamente no dependa más de un anteojo. ¿Sí? Y hago la salvedad de prácticamente porque realmente uno lo que busca o lo que pretende es que ese paciente no dependa más de un anteojo, y eso no necesariamente es sinónimo de que nunca más voy a usar un anteojo, sino de que voy a poder hacer la mayor parte de las actividades de mi vida diaria sin ellas. En mi experiencia, el 93% de los pacientes no usan más anteojos una vez operados con este lente intraocular, pero hay un 7% de los pacientes que para determinadas actividades tienen que usar un anteojo para mejorar. Por ejemplo, si la luz no es buena o si la letra es extremadamente chica, digamos, cosas muy puntuales en las cuales pueden llegar a tener que ayudarse con un anteojo. Pero para el resto la realidad es que los pacientes pueden hacer la mayor parte de su actividad sin depender de ellos. ¿Qué es lo que uno pretende que el paciente haga? Digamos, cuando el paciente viene y se le coloca o se le ofrece colocar esta lente multifocal, lo que uno pretende es que ese paciente pueda despertarse, ver el reloj en la mesa de luz, meterse en la ducha, ver si es crema de enjuague, si es shampoo, si es mujer que se pueda pintar, si es hombre que se pueda afeitar,
que coma y vea lo que está comiendo, si le suena el celular que lo pueda contestar, que se siente en la computadora y lo pueda hacer también sin tener que depender de un anteojo, que vaya a un supermercado, que vaya a un restaurante, que vaya a un cine, o hasta que toque el portero de un edificio y no tener que adivinar y tener que andar buscando un anteojo para colocarse. Digamos, eso básicamente es lo que uno realmente quiere y pretende, que el paciente no dependa del anteojo para esas actividades. Bueno, un poco vamos a describir qué es lo que se hace en esta cirugía. Entonces, básicamente se hace una pequeña incisión. Actualmente son incisiones de 2 milímetros, 2.2 milímetros. Antes, hace 10, 15 años atrás, lo que se hacía era, se hacía una gran incisión de aproximadamente 15 milímetros y ese cristalino que está opaco se sacaba entero y se colocaba la lente a través de esa misma incisión y se suturaba y se dejaba el ojo cerrado de esa manera. Actualmente lo que uno hace con ese cristalino básicamente es un cristalino que tiene aproximadamente 14 milímetros de diámetro. Lo que hacemos es sacarlo a través de 2 milímetros. Pero bueno, para lograr eso tenemos que romperlo. Tenemos que ir trozándolo y eso mediante el uso de ultrasonido logramos desintegrar, o lo que llamaría la facoemulsificación, es decir, emulsificamos ese cristalino, lo vamos trozando en pequeños pedacitos y aspirando a través de esa pequeña incisión de 2 milímetros. Y una vez que sacamos todo ese contenido del cristalino, a través de esa misma incisión de 2 milímetros logramos colocar esta lente que tiene 13 milímetros de largo y tiene 6 milímetros la parte óptica. Pero al entrar doblada, una vez adentro se expande y logra ocupar el espacio que tiene que ocupar. Es una cirugía que dura aproximadamente entre 10, 15 minutos. No duele, no es una cirugía que duele, se puede hacer con anestesia topical, es decir, con gotas, y realmente el paciente no tiene dolor. Puede llegar a tener alguna sensación, pero no tiene por qué ser dolor, y si realmente el paciente en algún momento siente dolor, al avisarle al cirujano se hace un poco más de anestesia y realmente es muy llevadera. Es una de las cirugías que más se hacen en todo el mundo, millones se hacen por año en todo el mundo, así que realmente tiene un altísimo porcentaje de éxito, pero bueno, no deja de ser una cirugía. Y como todos sabemos, toda cirugía implica un riesgo, implican riesgos de infección, riesgos de hemorragia, todos riesgos que realmente son muy acotados y por eso es una cirugía que se usa tanto y es tan mundialmente popular, porque justamente los riesgos cada vez son menores, cada vez logramos hacer la cirugía con menor riesgo, con mayor rapidez en la recuperación. Ustedes piensen que esos 2.2 milímetros uno hace una incisión de tal manera que no hace ni siquiera falta darle un punto de sutura. Por lo menos así es en la mayor parte de los casos. Excepcionalmente, si uno tiene que dar un puntito, tampoco es grave y a la semana normalmente eso se quita y la recuperación nuevamente es muy rápida. Los pacientes salen de la cirugía, es una cirugía ambulatoria, los pacientes llegan caminando, se van caminando. En la mayor parte de los casos, si la anestesia fue con anestesia topical, es decir, con gotas, el paciente normalmente se va sin el parche, ya se va caminando a su casa, salen viendo de la cirugía. Obviamente la calidad de la visión no es excelente ni bien termina la cirugía, porque el paciente tiene la pupila dilatada, está encandilado de haber sido operado, de estar durante 10-15 minutos con un microscopio, con una luz fuerte iluminándolo, pero ya la mayoría a la tarde, si se operaron a la mañana, ya a la tarde empiezan a ya notar la diferencia. Eso es en la mayoría de los casos. Normalmente antes de hacer una cirugía hay que hacer estudios preliminares, es decir, hay que estudiar muy bien el ojo. Los pacientes, por ejemplo, diabéticos son pacientes más propensos a tener cataratas.
Igualmente son los pacientes más importantes en los cuales hay que estudiar muy bien todo lo que es el fondo de ojo, estudiar muy bien la retina, estudiar bien las máculas. Hoy en día hay muchos estudios específicos para eso. Hay tomografía que se puede hacer actualmente de la mácula que nos permite una muy buena evaluación de cómo está esa mácula y hacer también un control de cómo está el paciente en general. Hay que hacer un electrocardiograma, hay que hacer un análisis de sangre completo, nada más que para ver cómo está ese paciente en su totalidad. Una vez hecho esto, el paciente está listo para la cirugía y normalmente lo que uno hace es operar un ojo y la mayor parte de las veces el segundo ojo se hace a la semana, pero en realidad al no ser cirugías que son urgencias, el que pone los plazos de los tiempos es el paciente. Entonces se opera primero un ojo, generalmente a la semana se opera el otro. Normalmente lo que hacemos es operar el ojo que ve menos primero y en segundo tiempo el segundo ojo. La opacificación de la catarata es la opacificación de este cristalino acá. Este cristalino, al hacerse la cirugía, uno saca el contenido de este cristalino, lo saca a través de una incisión y lo reemplaza por esta lente intraocular. Esta lente intraocular, actualmente hay varios tipos, como explicaba, y una de ellas es, por ejemplo, esta, que es una lente multifocal, que produce dos tipos de foco, uno para cerca y uno para lejos, y eso permite ver no solamente de lejos, sino poder ver de cerca, sin tener que depender de ese anteojo. Y la ubicación de ese lente intraocular es esta, es decir, se coloca detrás del iris, en el lugar donde está el cristalino previamente. Básicamente lo que uno hace con el cristalino es como si fuera un huevo pasado por agua. Es decir, hacemos un pequeño orificio acá, en el cristalino, hacemos un orificio y vaciamos el contenido de ese cristalino, primero sacando la yema, que vendría a ser el núcleo, sacando la clara, que vendría a ser la corteza de esa catarata, y dejamos la cáscara. Esa cáscara es la que nos sirve a nosotros de sostén para poder colocar el lente intraocular y que ese lente intraocular quede centrado en este lugar, brindándonos la posibilidad de que la luz entre y se enfoque acá atrás en la mácula. Como explicaba, el cristalino cumple una función dentro del ojo hasta los 40 años, que es de permitirnos enfocar. Y ese enfocar es como el autofocus de una cámara. Es decir, nos permite, cuando sacamos una fotografía y apretamos, tac, enfoca en un punto, o si apuntamos más lejano, enfoca más lejano. Este autofocus es lo que nuestro cristalino hace hasta los 40 años. A partir de los 40 años, este cristalino deja de cumplir esa función y nos transformamos en présbitas. Es decir, lentamente, no es que de un día al otro lo hace, sino que lentamente empieza a no acomodar, no enfocar tan bien. Y yo tengo 46 años, ya a partir de los 40, 41 años, yo empecé a notar que si las cosas me las acerco mucho, tengo una visión más borrosa. Compenso alejando las cosas y a medida que van pasando los años yo me doy cuenta que ya no me alcanza alejando las cosas, sino que tengo que colocarme un aumento para poder compensarlo y poder leer con mayor comodidad. Eso es algo que cuando se hace la cirugía de cataratas y uno coloca esta lente multifocal, logra compensar, es decir, ver lejos y ver cerca sin tener que depender de ese anteojo. Una de las preguntas frecuentes que hacen es ¿qué pasa con el tiempo? Porque obviamente uno a medida que pasan los años uno va notando que puede necesitar más o menos aumento y en realidad ese mayor o menor aumento va en relación a los cambios que se producen en el cristalino. Entonces yo al cambiar el cristalino y poner esta lente intraocular ya no va a haber más modificaciones. Es decir,
Una vez que se hace esta cirugía, la idea es que esta cirugía no haya que volver a repetirla. Y la visión que uno obtiene después de esta cirugía, la idea es que esa visión es la que el paciente obtenga y mantenga durante el resto de sus días.